¿Cómo están mis queridos hermanos? Bienvenido al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Vamos, hermanito, a compartir. Nunca está de más muchas veces volver a repasar la palabra de Dios. Siempre cuando la leímos, siempre vamos a encontrar algo nuevo. Vamos a Lucas capítulo 3, versículo 1, la predicación de Juan el Bautista, ¿ya? Esto es muy importante, porque la última generación que va de cristianos que está en la tierra se le llama el tercer Elías. Hubo un primer Elías. El primer Elías fue el profeta Elías, que le predicó a Jezabel, al rey Acab, cuando los israelitas adoraban a Baal. Tenemos segundo Elías, que fue Juan el Bautista. Pero la Escritura dice que antes que Cristo regrese, tiene que presentarse el tercer Elías. Cuando se presentó Juan el Bautista, no era Elías, sino que el Espíritu Santo que estuvo en Elías, y Juan el Bautista hizo un trabajo semejante a Elías, que era acercar el corazón de los israelitas a Dios. La última generación de cristianos tienen que hacer el mismo trabajo, acercar el corazón de las personas que están lejos hacia Dios. Un trabajo, hermano, que hoy día está difícil, en vista que la gente hoy día está muy reácida a las cosas de Dios, pero hay un grupito de personas que va a aceptar el mensaje. San Lucas capítulo 3, versículo 1 dice, el tema de hoy día se llama el último Elías, ¿ya? Estudiando el ministerio de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio, dice, de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca, dice, de Utorea, en la provincia de Traconite, dice, Lisanias, tetrarca, dice, de Abilinia. Y vamos a ver acá, hermano, qué es lo que sucedió ahora. Dice el versículo 3, vamos a tomarlo del 2. Dice, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Interesante, mis queridos hermanos, que Dios pudiera haber escogido con el espíritu de Elías, no sé, a otra persona, pero Juan. Hay que recordar que Juan era del sacerdocio, porque Juan era primo de Jesucristo. Hay que recordar que Zacarías era sacerdote. Así que Juan el Bautista era de la tribu de Leví. Y viene el Espíritu Santo hacia él para predicar, para preparar el camino que Jesús iba a venir a esta tierra, iba a aparecer. Vamos a leer el versículo 3. Él fue, dice, por toda la región, dice, continuo al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El hermano predicaba el bautismo en agua, ¿ya? Y el bautismo en agua no era que era de fuera de Juan el Bautista, sino fue un mandato de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El bautismo era un símbolo de arrepentimiento y de perdón de pecados también. Como está escrito, dice en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, vos que claman en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus veredas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. ¿Por qué el profeta Isaías utiliza bajo el Espíritu Santo esta ilustración? Porque cuando un rey de las naciones antiguas, y quizá también hoy día, si alguien tenía que viajar hoy día, un presidente, aunque tanto los caminos hoy día son diferentes que antes, pero cuando un rey iba a ir a una ciudad, se mandaban personas a preparar el camino para el rey, sino que el rey tenía que pasar por un camino agradable. Si había que enderezar sendas, si el camino que iba a dar muchas curvas, no, tenía que ser recto. Había que allanar los valles, los caminos torcidos había que enderezarlos. Si había caminos ásperos con piedra, había que allanarlo, es decir, que tenía que ser agradable. Juan este Bautista, hermano, tenía este trabajo de preparar al pueblo de Dios cuando el Señor Jesucristo apareciera. De igual manera, la última generación de predicadores en esta tierra, hay que allanar el terreno, enderezar las cosas que están torcidas. Hoy día el mundo religioso ve las cosas de una manera, pero hay que seguir viéndolas como Dios las ve. Y dice el versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Interesante como Juan el Bautista le llamaba a las multitudes, dice, y le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras. La víbora, hermano, tiene colmillos, y cuando muerde,
mis queridos hermanos, pone el veneno a la víbora y lo que muerde, muere. Una de las cosas más terribles, hermano, cuando las personas utilizan su boca de una manera no apropiada, podemos decir los chismes, tantas cosas a veces, los chismes, las personas que trae y lleva cosas, muchas veces esas cosas lo que hablamos pueden ser como envenenamos la mente de otras personas. Versículo 8 dice, hacer pues fruto digno de arrepentimiento. Y no comencéis, dice, a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham como padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Los judíos, hermanos, se sentían muy orgullosos y se hacían llamar como hijos de Abraham. De hecho, los religiosos del tiempo de Jesús, los pastores del tiempo de Jesús, se decían hijos, que eran hijos de Abraham. Y el Señor Jesucristo le dice en San Juan 4:44, ustedes no son hijos de Abraham. Porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes son hijos de él, del diablo. Por eso el Señor Jesucristo le llama a esta gente que venía, como le dijo el Señor Jesucristo, víboras, porque en la Biblia Satanás es representado. Cuando el diablo está dominando la vida de las personas, mis queridos hermanos, tenemos con la ayuda de Dios de sentir arrepentimiento. Versículo 9 dice, ya también dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Saben, hermano, que aquí hay algo muy profundo que dice que todo árbol que no da fruto bueno será cortado y echado al fuego? ¿Saben, hermano, que uno analizando un poquito, yo he estado conversando con algunas personas que se han acercado, que yo he conocido, y en esto tenemos que tener mucho cuidado. Lo más que ha hecho daño a los cristianos muchas veces es la misma religión. Me explico ahora. Como dijo el Señor Jesucristo, la religión pone cargas pesadas en los hombros de las personas, pero quien da la carga ni siquiera la mueve con un dedo. Nosotros no podemos poner carga, mis queridos hermanos, que ni siquiera la Biblia menciona. Todo lo que sale en la Biblia, los principios, eso, mis queridos hermanos, es bueno porque es de Dios. Pero muchas veces las iglesias comienzan a poner reglas que son de hombres, no las reglas. Y de hecho pasó en los tiempos de Jesús. Jesucristo dijo que han invalidado la palabra de Dios por causa de sus mandatos o doctrinas como hombre. En esos aspectos, hermanos, hay que tener cuidado. Porque mucha gente a veces es herida. Y mucha gente a veces que es herida, hermano, impresionante, a veces terminan yéndose y dejan hasta de creer en Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cuidado si alguien hace tropezar a un pequeño. Mejor le fuera, cierto, puesta en el cuello una piedra de molino y se arrojara en el mar. Una piedra de molino pesaba 500 kilos. Cuidado, hermano. La gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondió y le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene, dice, de comer, haga lo mismo. Juan el Bautista estaba hablando, hermano, de un evangelio práctico, ¿cierto? Cuando realmente hay una verdadera necesidad, si está a nuestro alcance, ayudarla de lo poco y lo mucho que tengamos. Dice, también vinieron unos publicanos para ser bautizados. Y él le dijo, maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Los publicanos eran personas que recaudaban impuestos. Y muchas veces lo que hacían ellos, los impuestos los agrandaban más. Así que le iban robando la plata a las personas, mis queridos amigos, y así ellos se hacían ricos, cobrando más de lo que tenían que cobrar. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él le dijo, no hagáis, dice, extorsión a nadie, ni calumniáis, dice, contestado, dice, con vuestro salario. Aquí aparece algo interesante, hermano. Uno debería estar contento con nuestro salario, pero nosotros hoy día nos damos cuenta que hay personas que no están contentas con su salario. Hay muchas personas que se roban las cosas de una nación, se roban cosas, no están contentos a veces con los millones que ganan. Hay personas que quieren quitarle al más pobre, hermano, para enriquecerse más. Qué egoísmo, ¿cierto?, tan grande que hoy día existe en el mundo. Vamos a seguir leyendo, ¿cierto?, este hermoso relato de Juan el Bautista. Dice, como el pueblo estaba, dice, en expectación, el pueblo estaba en expectación si él era el Mesías o no. Le preguntaban, dice, todo en sus corazones, si acaso Juan era el Cristo. Todos pensaban, mejor Juan el Bautista es el Cristo que estamos esperando. Respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero el que viene es uno más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano.
Su aventador está en la mano del Señor Jesucristo. Limpiará su era, recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El Señor Jesucristo muy pronto va a cumplir esta profecía. Se va a llevar el grano a los graneros celestiales. El grano son los creyentes y las personas que han estado reproduciendo el carácter del diablo en su vida, lamentablemente dice la palabra de Dios, van a ser quemados, ¿cierto?, en el Jena, en el lago de fuego. Por eso, mis queridos hermanos, así como Juan el Bautista preparó un pueblo, nosotros hoy día tenemos que prepararnos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, es mi deseo y oración. Suscríbanse al canal, compartan el tema con otras personas y vamos a terminar con una oración, ¿qué les parece? Vamos a hacer la lógica. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias de compartir tu palabra, Señor, y que tú nos puedas bendecir, Señor, y que este mensaje pueda alcanzar algún corazón y los hermanos que nos escuchan, tú los puedas bendecir grandemente, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.